Compañeros, controlémonos para poder entender. X4, compañeros. Rápido, compañeros, por favor, rápido, que es bastante lo que nos están disparando. Cuando tengamos aquí las parcelas, no se acerquen al río, porque están disparando hasta cuadrar más grande. Señores, con cuidado, no, vamos con cuidado porque ya tenemos otros compañeros aquí heridos. Nosotros tuvimos que salir, nos volaron balas, a un compañero le dieron también. No hay manera de evitar sentir un escalofrío cuando uno repasa la llamada de auxilio de un oficial de fuerza pública tras ver a su compañero malherido por un grupo de maleantes, que además andaban libremente en la calle. Tenían medidas cautelares, por lo menos uno de ellos, alias el Oso, el que le disparó aparentemente a este oficial de tan solo 28 años de edad, que deja además a 3 niños, a 3 hijos. Dice el ministro, y leo textualmente: Costa Rica enfrenta una nueva realidad del crimen. Claro que tenemos una nueva realidad, pero no de ahora. No de ahora. Soy Douglas Sánchez. Bienvenidos a Central Noticias. Vamos a los titulares más importantes a esta hora. Ministro de Seguridad Mario Zamora reconoció que Costa Rica enfrenta una nueva realidad del fenómeno criminal. Cabecilla de banda Las Parcelas, quien asesinó aparentemente al oficial de fuerza pública, cayó en manos de la policía, incluidos menores de edad. Este sujeto andaba libre con medidas cautelares. Compañeros, controlémonos para poder entender. Oficial Brian Rivera Oviedo, de 28 años, era papá de 3 menores. Minutos antes de morir asesinado por cabecilla narco, bueno, sus compañeros pidieron auxilio a los demás oficiales. ¿Quedará impune este crimen o habrá mano dura? Hoy es el tema de discusión en Central Noticias. OIJ detuvo hace poco más de un año a un enfermero de apellido Monque, quien robaba medicamentos del Calderón Guardia. Hoy sigue trabajando en el mismo lugar. Sigue robando medicamentos y además amenaza a sus compañeros. Heidi Hernández y Jeffrey Muñoz Valverde esperaban con ansias a sus trillizos, pero su alegría se transformó en dolor tras la muerte de sus bebés. Madre nunca tuvo oportunidad de verlos. INAMU promete reforma para erradicar violencia obstétrica. Polémica en el Congreso porque en apariencia presidenta de la Caja, Marta Esquivel, llegó acompañada de agentes de la Unidad Especial de Intervención de Seguridad Pública durante comparecencia sin autorización del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue el zafarrancho que se armó hoy en el Congreso? También se lo contamos. Están nuestros compañeros preparados para llevarles a ustedes el detalle de todas las informaciones. Y mire que tenemos una agenda bien robusta de noticias. Continuamos con más. Es justamente el debate porque tras el asesinato de este oficial de tan solo 28 años de edad, pues hay mucho que preguntarse, pero también mucho que autocriticarse, si se quiere, de lo que estamos haciendo como país. Hay que de verdad sentarse a pensar muy bien cómo nos vamos a organizar como nación, porque sí nos está llevando ya usted sabe quién. Así que, Cristian, usted tiene todos los detalles de un suceso tan lamentable, y no solamente tiene que ver la muerte de este muchacho, de este oficial de fuerza pública, sino de todo un país que está conmocionado. Cristian, adelante. Saludos a usted, también a todos los amigos televidentes de Central Noticias. El país está de luto, el país está llorando porque justamente una vida se ha apagado, una vida que buscaba cuidarnos,
que respondió justamente a una llamada del 911 minutos después de esa llegada al sector de las parcelas en Herradura, donde nos encontramos desde horas de la mañana. Pues evidentemente se da el hecho del enfrentamiento y pierde la vida. Veamos esta crónica que hemos preparado desde el sector de parcelas de Herradura. Se recibe una información confidencial que dicen que estos sujetos están sacando un cuerpo de una casa y lo están llevando hacia el río, que está aquí en la parte de atrás. Ahí es donde reacciona la fuerza pública y se da el enfrentamiento. Fuerza Pública responde al llamado y 3 minutos después llega al lugar de la escena. Se abre el fuego. Compañero, controlémoslo para poder entender. Esta es la voz del oficial José Cáceres, de 22 años de edad, quien suplica por la llegada de refuerzos de la Fuerza Pública, pero principalmente por la llegada de la Cruz Roja costarricense, para que atiendan a su compañero Brian Josué Rivera Oviedo, quien murió en el cumplimiento del deber. X4, compañeros. Ese es el puente sobre el río Herradura, y justamente en el parqueo de esta tienda suplidora de productos de yates es donde Cáceres logra poner en el suelo a su compañero abatido. Rápido, compañero, por favor, rápido, es bastante lo que me están disparando. El testimonio de Cáceres es de vital importancia para la investigación, que con la llegada de un contingente de policías minutos después, logran dar con la captura de los 2 principales sospechosos del homicidio del oficial de la Fuerza Pública, estos conocidos como alias Oso y alias Tuerto. Miren, normalmente el entrenamiento básico que nos dan a nosotros, lo principal es el compañero, y siempre se nos enseña en la Escuela Nacional de Policía o en la Academia Nacional de Policía a no dejar al compañero solo. Cuando el compañero que viene de pareja con el compañero que cae herido, él no lo deja solo y le da soporte armado y operativo, mientras que las unidades que venían de soporte táctico hacia él llegaban al sitio. Él mantiene el compañero en custodia, lo mantiene, lo sacan de la zona para que sea revisado por la Cruz Roja y después posteriormente en la clínica que lo declaran fallecido. A lo que andamos aquí en las parcelas, no se acerquen al río, porque están disparando hasta coger más grande. La zona de parcelas es amplia y con 6 entradas y salidas. Son varios kilómetros que tienen salida incluso hacia un río, ¿verdad? Tienen salida a calles principales y muchas alamedas acá. Tuvo que hacer toda una contención y cierre de lugares por parte de los compañeros para ir descartando punto por punto, y ha dado resultados positivos con la detención de personas y la recolección de información que va a ser puesta a las autoridades. La peligrosidad y dominio de alias Oso se ejerce por el narcomenudeo y los préstamos gota a gota. Son víctimas de algunos delitos como préstamos gota a gota o extorsiones o peajes, pero entendemos el temor de ellos para no denunciar. Es un poco lo que nos ocurre en algunas barriadas marginales, donde los grupos se posicionan tan fuertemente que toman el control y las personas por temor no recurren a las autoridades. Señores, con cuidado, no, vamos con cuidado porque ya tenemos todos los compañeros aquí heridos. Oso, de nacionalidad nicaragüense, tiene un amplio historial delictivo. Él tiene un arraigo a pesar de no ser nacional. Desde el punto de vista judicial lo tenemos detenido y esperamos que los jueces, por lo que ocurrió y con los testimonios que tenemos, pues que vaya a prisión preventiva porque realmente se lo merecen los dos. El oficial caído en combate era oriundo de San Rafael de Paquera y su funeral será mañana viernes justamente en esta comunidad de la península de Nicoya. Nosotros tuvimos que salir, nos volaron balas, a un compañero le dieron también. Sinceramente causa ese dolor en el alma, Douglas, un dolor a todo el país esta situación de la pérdida de este oficial donde en el cumplimiento del deber perdió la vida y luchó por salvarla justamente, pero un balazo en su cabeza le quitó la vida justamente a ese oficial de 28 años. El compañero del Douglas, el compañero oficial, también era muy joven, es un policía de 22 años. Si bien es cierto, Brian Rivera, quien pierde la vida, es de 28 años de edad, vecino de Paquera. José Cáceres, su compañero, es de tan solo 22 años y fueron los primeros que llegaron a esa área del sector de las parcelas acá en Herradura, Douglas. Cristian, usted que es oriundo allá de Punta Arenas, tal vez para que usted nos pueda ubicar, ahorita que se está realizando algún tipo de operativo y sobre todo explicarnos eso, las parcelas, ¿esto es una barriada? Contanos un poco, tal vez para entender nosotros aquí desde San José. Douglas, con todo el gusto les explico. Vamos a ver,
El sector de las parcelas se ubica en el cantón de Garavito, como es tradicionalmente conocido por el turismo Jacó, y antes de Jacó se encuentra el sector de Herradura, donde está un centro comercial y evidentemente está el acceso hacia lo que es la Marina de los Sueños. A la par de la entrada, a la par derecha de la entrada de la Marina de los Sueños, se encuentra un precario que fue invadido hace más de 15 años, y ese precario se conoce como las parcelas de este sector de Herradura. Ya. Consultamos aproximadamente la cantidad de personas que viven en este punto, y aproximadamente 3.500 personas crearon sus ranchos a través de la invasión de hace 15, 20 años, como les decía anteriormente Douglas, y es ahí donde se ha radicado una banda criminal que se dedica al narcomenudeo, también se dedica a los préstamos gota a gota, y que incluso tiene relación con una de las bandas criminales de narcotráfico de Punta Arenas, Cantón Central, como es los Zungas, que operan en el sector de Fray Casiano de Madrid. Trabajan juntas, de hecho hay una investigación que se sigue sobre este caso. Entonces estamos hablando de que esta banda lo que lideraba era el narcomenudeo, es decir, la droga que nos está matando en los barrios, por la que se están matando una gran cantidad de personas, Cristian. Así es, y se están matando desde muy jóvenes, desde niños muy jóvenes, incluso imágenes que trascendieron por todo el país. De hecho, este hombre Oso, alias Oso, que evidentemente andaba con medidas cautelares en libertad, estaba alrededor de 25 o 30 personas, pero en su gran mayoría eran jóvenes menores de edad. E incluso se nos confirmó por parte de Fuerza Pública, de una manera extra cámaras, que uno de los hijos del alias Oso, del líder de esta banda criminal de 14 años, también formaba parte y estaba en el momento del tiroteo con los policías, conocido como Moncho, de hecho. Cristian, bueno, el ministro hoy se refirió también sobre este tema. Habla el ministro, yo lo decía al inicio, Costa Rica enfrenta una nueva realidad del fenómeno criminal. Y esto, mire, a mí se me para, obviamente la piel se me pone gallina, no se para nada, se me pone la piel de gallina, es decir, se me para la peluca, iba a decir, porque en El Salvador, cuando estuvimos allá, lo que nos decían todos es que Costa Rica está viviendo hoy lo que El Salvador vivió en 2018, y que estábamos así del asesinato de oficiales de fuerza pública. Bueno, ya hemos visto agentes de organismos de investigación judicial, y hoy este es el segundo asesinato de un policía en nuestro país. Pero vamos a ver si le parecen los detalles de esta información y volvemos a comentar más sobre este caso en particular. Banda histórica que opera en Herradura, es un grupo sumamente violento, hay muchas denuncias en relación a estas personas. Pero ¿quiénes son los detenidos y sospechosos de la banda Las Parcelas? Comencemos con Ronnie Danilo López González, alias El Oso. Edad 37 años, lidera la banda Las Parcelas y de nacionalidad nicaragüense, y que cuenta con un historial delictivo bastante extenso, registrando 15 partes judiciales, entre ellos por homicidio, robo agravado, tentativa de robo agravado, usurpación y portación ilícita de armas. Al que se indica es la cabecilla del grupo que opera en esa zona, en la zona de Las Parcelas. Está relacionado en la causa de la muerte de 3 personas verificada en la zona de Jacó, incidente que generó 3 personas muertas y 2 personas heridas, y policial. El mismo lamentablemente se encontraba libre con medidas cautelares, y es justamente en esta condición que seguía ejerciendo el liderazgo de su banda criminal, y es la persona sobre la que recaen las principales sospechas de haber accionado el arma de fuego que dio con la muerte del efectivo de policía. Y el otro detenido es Carlos Martínez Paladino, alias El Tuerto, edad 25 años y de nacionalidad nicaragüense. Su historial y expediente registra 4 partes judiciales por homicidio, robo agravado y robo con violencia. Una acción violenta de este tipo de grupos que ya no se circunscribe, como este acto lo demuestra, a la lucha entre bandas, sino también
se da un paso que es el enfrentamiento hacia las fuerzas de orden público. Desarrollaban no solo labores relacionadas con el narcomenudeo, sino también ejercían violencia y por eso tienen también acusaciones por ser usurpadores de zonas. Se apropiaban a la fuerza de territorios, de lotes, como en este caso las parcelas. También tienen algunas denuncias por robo y robo grabado. Según el ministro de Seguridad, también se detuvieron a 30 personas, donde la mayoría son menores de edad. Es un reto país. ¿Qué hacer con personas menores de edad relacionados familiarmente y en entornos urbanos con el mundo criminal? Porque la respuesta no puede ser solo la detención. Tenemos que idear otro tipo de abordajes que hagamos que no sea el crimen el que nos robe a estas personas menores de edad. La idea de la ley penal juvenil que no podemos abandonar es evitar que el joven menor de edad se convierta en delincuente. Eso significa que deben las medidas que se les imponen como consecuencia de infracciones penales ser eficientes. A mí me parece que está fallando la ejecución de esas sanciones. Según Mario Zamora, este escenario marca una nueva etapa de la delincuencia en el país, donde se necesita una reforma en las leyes. Ocupamos una reforma profunda de nuestra legislación para contar con la dureza necesaria para el crimen duro, el crimen letal. No es modificar la legislación, hay que revisar la eficiencia del proceso. Si una persona es presentada reiteradamente ante las autoridades judiciales, hay que revisar si esas presentaciones están siendo acompañadas de la prueba que le permita a la Fiscalía primero y luego a los juzgados ordenar medidas cautelares y sancionar a las personas. Según datos del Ministerio de Seguridad, desde el año 2013 hasta el día de hoy, 24 oficiales han muerto en el cumplimiento del deber. Douglas, en este momento que estamos justamente con la transmisión de Central Noticias Estelar, acaban de pasar entre 15 y 20 vehículos del OIJ y Fuerza Pública en este sector de las parcelas, de manera que los operativos todavía se mantienen, inclusive desde las horas de la madrugada, cuando alias Oso y Tuerto fueron detenidos, los contingentes de Fuerza Pública han estado resguardando al menos 7 viviendas en donde también se han hecho operativos y todavía el movimiento policial se mantiene acá con cerca de 200 personas, agentes del OIJ y también de la Fuerza Pública en el sector de Herradura, acá en el cantón de Garavito, Douglas. Gracias, Cristian. No se nos vaya porque estamos integrando también a Catherine Zúñiga, con quien vamos a estar discutiendo un tema que lo planteábamos desde temprano. Es que falta mano dura en Costa Rica, es lo que le estamos preguntando, por supuesto, a la gente a través de las plataformas digitales como Central Noticias CR. Y Catherine, bueno, usted nos dirá, pero creo que el sentimiento popular es clarísimo de lo que está pasando cuando vemos un tipo que tiene medidas cautelares, que aparentemente asesina a un oficial es sospechoso del asesinato oficial de Fuerza Pública, 7 delitos, vive en Costa Rica, está arraigado hace mucho tiempo en Costa Rica, maneja una banda de narcomenudeo y anda libre como un conejillo, anda ahí libre, pegando brincos por todo el campo. Es necesario, Douglas, definitivamente tomar acciones, y eso es clarísimo porque las personas en la calle lo mencionan también en los comentarios durante las transmisiones en redes sociales que le hemos venido dando seguimiento a la crisis de seguridad. Y bueno, también es claro para los mismos diputados en la Asamblea Legislativa. Vimos una fórmula que funcionó en El Salvador, esta megacárcel de la cual usted nos trajo todos los detalles, Douglas. Pero ¿será que esta fórmula también es exitosa en Costa Rica? O de no ser así, ¿cuál es la mano dura? ¿Cuáles son esas medidas exactamente que se tienen que tomar y que todavía no se han tomado? A continuación los detalles. ¿Te arrepentís de algo de lo que hiciste? La megacárcel de Bukele generó mucho que hablar tanto dentro como fuera de El Salvador. Central Noticias le llevó el detalle de cómo son sus pasillos y celdas, cómo se logró controlar la crisis en este país que estuvo sumido por décadas en el terror de sus calles. No paran. Las autoridades reportaron más de 10 homicidios en distintos puntos del país. Obtuvo en exclusiva estas imágenes de la macabra escena. Y la paz que ahora respiran sus habitantes. Vamos.
Yo vivo allá abajo. Vamos a ver. Vengan todos acá. Pero vamos a aterrizar esto en Costa Rica. Esta es la realidad que vivimos actualmente. En lo que va de enero, las autoridades ya reportan un total de 54 homicidios. Existe actualmente en corriente legislativa un proyecto para construir una megacárcel, pero ¿será esta la medida de mano dura que necesitamos? Aquí lo que hay que hacer es organizarnos, administrar mejor los recursos y si hay que construir, no una megacárcel, no, eso aquí no puede ser. Más cárceles, pues hay que hacerlo. Y también acompañado de un sistema penal que pueda sostener jurídicamente, legalmente, a estos sujetos bajo el sistema legal. La opción de cambio de modalidad carcelaria al uso de tobilleras incluso ha sido muy criticada por los casos que han salido a la luz donde no se les debería aplicar. Hasta diciembre del 2023, 1.927 personas estaban bajo esta modalidad. Significativo que usted nos haya invitado a conversar sobre prisión, sobre formas de juzgamiento en este lugar. O sea, nosotros no podemos perder la memoria. Y estamos en el Museo de los Niños, y el Museo de los Niños fue antes la Penitenciaría Central. Y yo creo que Costa Rica no se puede permitir volver a una página tan triste como lo que significó este lugar de prisionalización. ¿Qué opinan en asamblea de la posibilidad de una megacárcel? No conozco una propuesta seria presentada en un proyecto formal que implique financiamiento, inversión en materia de equipamiento, personal nuevo, recurso tecnológico, fondos para mantenerlo abierto, aparte de lo que podría costar una construcción de una infraestructura de esa naturaleza. La cárcel no vendría a solucionar eso. Eso creo que terminan siendo ideas un poco populistas y ya estamos cansados del populismo. Yo llenaría cárceles por llenarlas o haría cárceles para llenarlas. Yo lo que trataría es el tema desde la raíz, desde el problema social. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mano dura que se deben aplicar en la lucha contra la crisis actual? Mano dura es socar un poquito los artículos de las leyes para que haya mayor rigor a la hora de aplicar la justicia. Creo que desde la Asamblea Legislativa en ese sentido estamos haciendo bien. El gran ausente aquí es el liderazgo del Poder Ejecutivo, que evidentemente requiere también de que se pongan las pilas. En eso estamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, haciendo una revisión y una propuesta nueva en materia de, por ejemplo, aplicarle la ley de crimen organizado a la ley penal juvenil. Por ejemplo, establecer la ampliación de plazos para mejorar los procesos de investigación. Por ejemplo, limitar beneficios para los indiciados o los investigados en materia de narcotráfico o algunas cosas. Establecer procedimientos nuevos para el juzgamiento de las causas que tienen que ver con narcoactividad. Tienen que hacer reformas. Ya no estamos en la Costa Rica de hace 40 años. Se requieren nuevas reformas que tengan que ver con todo el espacio de seguridad y garantizar la paz que tanto Costa Rica ha sido emblema a nivel mundial. El tema de la inseguridad de Costa Rica no es solo la seguridad, es un tema social, es un tema que hay que invertir en los niños, en la pobreza extrema, en la pobreza, en la situación laboral. Falta más trabajo aquí en Costa Rica, falta más inversión social, vivienda. Mientras el Ejecutivo no invierta en esas líneas de trabajo, se va a poner peor esto porque la seguridad va aparejada a toda esta estructura que le estoy diciendo. En Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tiene un total de 10 proyectos que se acordó entre los tres poderes como medidas urgentes en contra de la crisis de seguridad que afecta a Costa Rica.
Y es por eso precisamente por lo que están apostando los diputados, al menos en su caso, Douglas, en donde ellos comentan, bueno, van a apostar porque se muevan rápido esos 10 proyectos y las reformas necesarias para que el sistema judicial funcione como tiene que ser, y descartan de momento que una megacárcel sea la solución. Bueno, integramos a Laura González, también criminóloga, para ampliar sobre este tema, porque ya vimos la perspectiva de los diputados. Dicen no necesariamente una megacárcel, pero hablan, mire, a mí me parece que cuando se habla de la inversión social, claro que tiene que hacerse, pero esos son resultados que se van a ver en el mediano o largo plazo. Aquí la pregunta es, Laura, concretamente, ¿qué tenemos que hacer? Ya el ministro está diciendo, el ministro de Seguridad, hay una nueva realidad del crimen en Costa Rica. ¿Cuál es su impresión con base en lo que ocurrió hoy con el asesinato de este segundo oficial de Fuerza Pública? Buenas noches, Douglas. Realmente es lamentable lo que estamos viviendo, y el día de hoy, pues a tan solo 24 o 25 días de lo que llevamos del año, pues ya son 2 oficiales de Fuerza Pública que mueren en manos de estos antisociales. Realmente lo que sí se necesita es hacer las cosas a priori, no posterior, es decir, operativos a toda hora y en todo lugar que ya tiene bien identificado Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial como aquellas zonas que son de calor, es decir, que tienen alta incidencia criminal. Ahora, mi pregunta, bueno, ahí nada más, Laura, para de alguna manera también ahondar en esto. Se hace un despliegue tremendo hoy porque se asesina a un oficial de Fuerza Pública en una banda conocida por la Fuerza Pública, conocida por el Organismo de Investigación Judicial. Saben que ahí hay un control del narcomenudeo, hay una distribución de drogas importante en este sector que Cristian nos contaba, que es las parcelas. Entonces, ¿por qué tiene que esperarse a que maten a un oficial de Fuerza Pública para que se active todo el operativo? Usted ve patrullas, ve carros, ve todo, pero ¿y antes? Si son viejos conocidos. Esa es la situación que debería atacarse a priori. Además de esto, hay que tomar en cuenta que, según algunos jueces de la República, el tema de medidas cautelares pues también juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque en aquellos casos que tienen que ver con crimen organizado y que tienen que ver con homicidio, definitivamente deberían valorarse otras medidas cautelares que no necesariamente tienen que ver con ir y firmar cada 15 días. O sea, no es posible que una persona que cometió o está aparentemente involucrada con 3 homicidios en noviembre de 2023 ande por la libre y además cometa un homicidio el día de hoy, y que además no sabemos si parte de esta banda pues ya definitivamente quedó libre a estas horas de la noche. Entonces, lo que tiene que ver con esto es también las medidas cautelares que se dictan, que si bien es cierto tienen que ver un tema de proporcionalidad y razonabilidad de esto, pues tiene que ver también con el tema de que si quedan en libertad pues son personas que muy probablemente vayan a cometer algún crimen y además sigan distribuyendo drogas, y por supuesto que sigan en una guerrilla en medio de las bandas criminales en cada uno de sus barrios, que además ya tienen dominados y no van a permitir que nadie llegue pues ni siquiera a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que esas medidas cautelares no están siendo tan efectivas, los ponen a firmar cada 15 días y deberían pues analizar un poco más a profundidad o hacerse acompañar de aquellos profesionales que se dedican pues al tema de perfil criminal. Es que si tienen ese perfil criminal, ¿cómo andan sueltos? Es que la gente por eso está tan brava en la calle. Eso es lo que sucede. Debería un juez de la República, que si bien es cierto el Código Penal hay que reformarlo en cierta parte, que hay que cerrar algunos francos que están por ahí, que dejan a la libre interpretación, o más bien hace como un checklist de lo que tienen que tener y lo que no, pues definitivamente no se puede aplicar, porque si bien es cierto Costa Rica pues es pionero en materia de derechos humanos y demás, pero estamos frente a una ola de criminalidad que debemos también respetar los derechos humanos de los ciudadanos que salen a trabajar día a día y que además pues salen a ganarse el salario para tratar de mantener a sus familias. Entonces, en medio de una ola de criminalidad como la que está viviendo Costa Rica, pues los ciudadanos ya temen por su vida, temen salir a las calles. Entonces, definitivamente hay situaciones o hay cosas que se tienen que mejorar, y una de esas pues es cerrar esos francos que tienen abierto el Código Penal, el Código Procesal Penal, y dentro de eso entra el tema de proporcionalidad y razonabilidad, que debería ser un poco más estricto o suficientemente estricto en materia de
narcotráfico, en materia de crimen organizado, en materia de homicidios. No es posible que se tomen infragante algunas personas y definitivamente vuelven a pasar 30, 40 veces por el sistema judicial y andan por ahí a la libre hasta que llegue el juicio. Esas personas no deberían ni siquiera optar por un tema de firmar cada 15 días. Definitivamente, si bien es cierto, puede que no tengan una amenaza de abandonar el país, pero tienen una amenaza en contra de la ciudadanía que los lleva a infringir el 21 de la Constitución Política, que es el tema de la vida humana es inviolable, pero ellos están violando a la ciudadanía, están ya con ese tema de violar ese derecho. ¿Por qué? Porque no les importa la hora, no les importa el lugar, no les importa ya si es una autoridad como es la fuerza pública. Entonces, eso es lo que ya debería entrar en una valoración inmediata para tratar de contener esta ola de criminalidad. Por supuesto, junto de la mano con todo lo preventivo y demás, pero para contenerla en estos momentos sí deberían tener 24/7 fuerza pública, organismo de investigación judicial, policía de tránsito, las municipalidades, las policías municipales que brinden apoyo, incluso hacerse acompañar, ¿por qué no?, asociaciones de desarrollo, empresas privadas que definitivamente les interesa la seguridad de cada cantón, hacerse acompañar y mantener seguridad en las calles 24/7, tratar de resguardar el cantón y las personas que habitan en ese cantón y no hacerlo posterior, sino a priori. Correcto. Y Catherine, ahí tal vez es importante del debate legislativo que se pueda estar dando, especialmente de los 10 proyectos que ya se han discutido, van a ir a analizar si posiblemente tengan vía rápida, pero en el tema de medidas cautelares, porque es lo que tiene tan molesta a la gente, que no es posible que un criminal de esta naturaleza ande suelto haciendo lo que le da la gana. Así es, y bueno, de hecho también yo tenía una pregunta para Laura Douglas, porque hay temas que voy a leer puntualmente. Está el tema de los antecedentes penales, el tema de gota a gota, que es algo que está afectando a muchísimos costarricenses, el tema de reducir el tiempo de las personas que son elegibles para monitoreo electrónico. Es decir, todo esto parece indicar de que va a haber más mano dura con las personas, que van a haber más personas en la cárcel, y no estamos pensando en este momento en un proyecto de estos. Laura, ¿qué tan importante es en el mismo momento que se van haciendo estas reformas también ir pensando en una opción carcelaria que funcione y reformas también a eso? Por supuesto, definitivamente el sistema penitenciario de nuestro país requiere también una reestructuración. ¿En qué? En el sentido de que no pueden estar todos con todos en un mismo centro penitenciario. A ver, si bien es cierto, no es necesario, porque quizás en este momento no se cuenta con los recursos suficientes para invertir en una nueva estructura penitenciaria, pero definitivamente puede hacerse una reestructuración a lo interno y separar por centro penitenciario, que además hay varios en el país, tratar de separar a las personas que tienen que ver con homicidios, con crimen organizado en un centro penitenciario en específico. ¿Es El Salvador, Laura? Sí, pero no con una estructura, porque no se tiene la inversión. Entonces aquí lo que sucede es tratar de jugar o hacer chocolate pues con el cacao que tenemos. Entonces reestructurar la cárcel en ese sentido. No, pero a eso me refiero justamente. A ver, cuando usted habla de una estructuración, lo que hizo El Salvador fue decir, a las bandas, a los pandilleros primero los vamos a tratar como terroristas. Porque cuando usted quema un bus con 17 personas dentro, y ojo, que esto nos puede pasar en cualquier momento, porque todos los expertos, los analistas allá, lo que dicen es que Costa Rica está hoy como estuvo Salvador en 2018, y empezaron los crímenes de agentes, del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional Civil, empezaron asesinatos de esa índole, y después vino lo tremendo también, que fue el incendio del bus, carbonizaron 17 personas, así las mataron. Es decir, casos despiadados de asesinatos que si nosotros no paramos esto, Laura, ¿qué vamos a hacer? Entonces los pandilleros son tratados hoy como terroristas, y son terroristas que están confinados además en una megacárcel. ¿Debería Costa Rica hacer algo similar? Debería apartarlos del común del centro penitenciario. Tratarlos definitivamente de una forma distinta, respetando siempre en materia de derechos humanos, que ya todos lo conocemos. No es un tema quizás tan estricto en el sentido como sí se ve en otros países, pero sí es necesario reestructurarlo a lo interno. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que cumplen una prisión preventiva de 6 meses por
X delito y salen definitivamente a ser los que practican el narcomenudeo de las bandas organizadas, que ya sus cabecillas están dentro del centro penitenciario. ¿Por qué? Porque los meten dentro del mismo núcleo, dentro del centro penitenciario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reestructurarlo, jugar o tratar de jugar con lo que tiene el Estado. Importante, tratar de separarlos. Aquellos que cumplen pensión alimenticia, bueno, pues tenerlos en otro centro penitenciario, distribuirlos de formas distintas. Y definitivamente algo que no puede seguir ocurriendo en nuestro país es un tema de darle medidas cautelares de libertad condicional y todo lo que tiene que ver con firmar cada 15 días a estas personas que están relacionadas o que se evidencia definitivamente que están relacionadas con un tema de crimen organizado. Si bien es cierto, los jueces de la República dicen que es un tema de resguardar el proceso penal, que además de todo no se sabe a ciencia cierta si están o no están, pero mientras se averigua el entorno, el desenvolvimiento y se realiza la investigación, claro, deberían estar resguardados, porque además resguardan la vida de los demás ciudadanos. No, pero Laura, a ver, cuando hablamos de gota a gota, el tipo alias el Oso, también dirigía una estructura de gota a gota, es decir, están extorsionando a la gente a vista y paciencia a las mismas autoridades. Entonces, ¿qué es que los jueces viven en Marte? Claro, hay que tener en cuenta que parte del crimen organizado se compone no solamente del tema de distribución de drogas, por supuesto que van por un tema de extorsión, por un tema de incluso los secuestros extorsivos que ya están empezando nuevamente en nuestro país, se daban antes con los paseos millonarios, pero ya estamos en otra tónica totalmente distinta, y si no se detienen esta situación pronto, pues vamos a ver cosas que van a alarmar un poco más, que tienen que ver con otro tipo de factores que influyen para seguir generando, digamos, una parte de lo que es el crimen organizado, que no tiene que ver únicamente con drogas, tiene que ver con los préstamos gota a gota, tiene que ver con el sicariato, tiene que ver con situaciones que Costa Rica apenas está empezando a tener señales de, y por esa situación es que estas personas o estos cabecillas o los miembros también que definitivamente se dedican a reclutar niños que empiezan a los 12, 13, 14 años, deberían también ser juzgados de una forma distinta. Más allá de los niños, no, las personas que se dedican a reclutar a estos jóvenes y a estos niños. ¿Por qué? Porque definitivamente están componiendo las bandas criminales con menores de edad, por supuesto, porque es más fácil, porque a los 35 años ya van a estar fuera, van a seguir sirviéndole a la organización, y hay un factor muy importante que influye en la niñez y en la adolescencia, y es que ellos se sienten con poder en los barrios, que es lo que sucede también en parte en estas barriadas en Punta Arenas. Ellos llegan a sentir ese poderío, entonces sienten que pueden contra el mundo y por eso no temen hacer ningún tipo de delito a su corta edad. Van 30 años a la cárcel porque es la pena, bueno, 35 años, que es el tema de homicidio calificado según nuestro Código Penal, y salen a los 37, 40, 45, 50 años, ya están afuera con toda una estructura armada. Ahora, Laura, la pregunta también que me surge es, hace algunos días estábamos hablando en entrevista sobre la comparación de lo que pasó Ecuador y lo que está pasando Costa Rica en este momento, que fue pues una comparación que nos dejó mucha sorpresa y mucha preocupación también. En este momento usted, bueno, en ese momento usted me dijo que había todavía tiempo. ¿Costa Rica está haciendo en este momento lo que tiene que hacer para resolver el problema, o dónde es que hace falta la mano dura? Costa Rica tiene que pasar de las palabras a los hechos. Ecuador, o sea, estamos hablando mucha paja y no está nadie haciendo nada, Laura. Ecuador, del 2008 al 2013, creó planes de seguridad, 3, 4 planes de nombres distintos, los llevaron a aprobación, los daban en conferencia de prensa y no los llevaron a los hechos. Entonces lo que sucede es que eso se quedó en el papel. Ahí, cuando ya entra en el 2017 la negociación con las pandillas, con las bandas criminales en Ecuador, y les entregan las cárceles para que disminuyan los homicidios en las calles, pues 3, 4, 5 años después, para cerrar el 2023, empezó a pasar factura a esa negociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Costa Rica está en estos momentos a tiempo, pero contra el tiempo, y en esto tenemos que ser muy claros. Estamos a tiempo, pero ya hay que pasar
de las palabras a los hechos, porque ahí es donde empieza el reloj contra el tiempo. Si esto no se atiende ya, y no podemos solamente tirarnos a la parte represiva, hay que hacerlo de forma integral con la parte preventiva, pero la parte preventiva, como bien lo apuntaban hace un rato, tiene que un resultado a mediano y largo plazo. Entonces aquí ahorita la inseguridad de la ciudadanía, por supuesto que necesita una respuesta inmediata, y eso se logra en parte con lo que tiene que ver con el tema represivo, pero de la mano tiene que ir la parte preventiva y pasar definitivamente de las palabras a los hechos. No nos podemos quedar solamente en palabras. En los planes de seguridad, el Ecuador tuvo un plan que se llamaba El Buen Vivir del 2008 al 2013 y el plan nunca entró a caminar. Nunca entró a caminar y en el 2017 cayeron en negociaciones ya desesperadas, que es a lo que algunos países han llegado para tratar de contener la inseguridad, pero una inseguridad que va dirigida únicamente al tema de homicidios, al tema de sicariato, al tema de víctimas colaterales, pero también se olvidan de lo que tiene que ver con el narcomenudeo. Entonces es una negociación de le entregamos un barrio, le entregamos una provincia, le entregamos un lugar específico, distribuya su droga ahí tranquilo, no mate a nadie y le entrego las cárceles para que haga lo que tenga que hacer. Costa Rica no puede permitirse llegar a eso, no puede permitir bajar definitivamente la guardia, porque es decir, o sea, no fuimos lo suficientemente capaces de atender la ola de criminalidad. Es momento de pasar a los hechos ya. No se puede dar espacio a negociar con ningún criminal. Es que yo no entiendo cómo no hay esa firmeza en la toma de decisiones y decir vamos a atacar el crimen organizado con todo, y todo es todo, porque si no, en un año o menos de un año ya esto va a estar descontrolado. Gracias, Laura, también gracias, Catherine, por quedarse y pues plantear, obviamente, pues esta discusión que yo sé ustedes en redes sociales, porque además el hashtag que tenemos para que ustedes puedan comentar es justamente eso: falta mano dura. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo el país? Y el país no me refiero solo al gobierno, me refiero a todos los actores que están involucrados en el tema de la contención del crimen, de esta cantidad de homicidios, de las bandas, de nuestros barrios. Ya usted lo vio, es que ni siquiera en los barrios se puede vivir tranquilo. No se puede, porque si usted yo me quedé convencidísimo después de lo de Lindavista, porque en algún momento dije, mire, es que si usted no denuncia se vuelve cómplice, pero ¿cómo van a denunciar si los tienen amenazados? Si saben en qué casa, si tienen intervenidos los teléfonos para saber quién llama al 911. ¿Cómo? Ahí está, falta mano dura. Hashtag, usted agarra su teléfono, lo pone en modo fotografía, y ahí, y yo en modo video, y ya me iba a hacer un video. No, es fotografía. Y ahí está, usted lo marca, ahí va directamente. Y por cierto, también está nuestro canal de difusión. Si usted quiere comentar ahí sus impresiones, puede darnos su opinión, también lo hace a través de ese mismo código QR para que ingrese ya a nuestro canal de difusión. Llegamos de esto una discusión país, porque yo creo que ya también los medios de comunicación tenemos que dejarnos del muertómetro diario, sino más bien entrarle a resolver el tema de fondo, o ayudar por lo menos a que la gente, a que usted que me está viendo, tenga mayores insumos. Y mire, y aquí me voy a tomar un momento. Primero, para externar las condolencias de parte de OPA Canal 38 y de Central Noticias Estelar en particular, a la familia de Brian. Porque lo que ocurrió hoy es una tragedia, y hay que respetar, y hay que solidarizarse, y hay que tener empatía para saber que esta muerte nos tiene que doler a todos. Nos tiene que recordar que la situación se nos fue de la mano. Cuando usted escucha a un ministro de Seguridad decir en conferencia de prensa que Costa Rica está viviendo una nueva realidad del fenómeno criminal, ahí yo le digo que eso no son palabras menores. El ministro, que conoce exactamente qué es lo que está pasando, él sabe todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país, está alertándonos de una situación que ya pareciera se nos empezó a escapar de las manos. Y la muerte de Brian no puede quedar tampoco en el olvido, como tantas otras de tantísimas familias que tienen que vivir el terrible dolor de perder a un ser querido porque es víctima colateral, o porque fue víctima colateral, o porque su hijo, su hija se metieron en malos pasos y no hubo chance para sacarlos de ese círculo vicioso, de ese círculo malévolo que significa estas bandas que nos están atemorizando, que nos están golpeando los barrios, que nos están robando los niños, que nos están robando los jóvenes. Son 30 hoy detenidos, la mayoría menores de edad, entre ellos, en apariencia, el hijo de este alias El Oso.
¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué momento la mano dura se va a ejercer para parar esto de raíz, para cortarlo de raíz? Yo estoy de acuerdo que tiene que haber un balance con los derechos humanos. Yo creo que no hay un solo costarricense que no entienda cuál es la posición que se puede tener al respecto. Pero cuando usted sabe de un sujeto que está libre, caminando como le da la gana por las calles de Punta Arenas, de Garavito, porque sencillamente, ¿sabe qué? Un juez me dio medidas cautelares. Entonces yo cuando un juez me da medidas cautelares y soy un maleante de lo peor, ¿usted qué cree que pasa? Que el maleante se va y dice, ay, qué lindo el juez, qué linda la jueza. No, se ríen en su cara, señores jueces de la República. Se ríen en su cara. Usted, que evidentemente respeta un proceso, estoy de acuerdo, tiene que hacerlo. Pero cuando se respeta un proceso de más, y usted sabe que hay un criminal conocido en la zona que ha cometido no uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delitos. Este tipo tiene 7 delitos. Fue detenido más de 10 veces y anda libre por las calles matando. Y mató hoy a un oficial de fuerza pública, un muchacho de 28 años, con 3 hijos, con una familia, con una madre que posiblemente lo iba a esperar el fin de semana a tomarse un café, a comer. Y esa madre hoy está dolida y sus padres están dolidos y Costa Rica tiene dolor, pero también mucha impotencia. Y aquí, señores jueces de la República, si ustedes no se dan cuenta y viven en Marte, y con todo el respeto que me merecen, pues ya es hora que se vengan para la tierra, y especialmente en este pedacito de tierra que se llama Costa Rica, que estoy seguro todos queremos defender a este país. Todos queremos que este país sea mejor. Todos queremos quitar a todas estas bandas que nos están envenenando los barrios. Y queremos desterrar el narcotráfico de este país. ¿Misión imposible? No lo sé. Lo que sí veo es que a la par o en otros países vecinos de la región, la cosa no es tan sencilla. La cosa ahí sí es dura. Ahí las reglas del juego son claras. Y usted puede criticar y decir, Douglas, pero tiene un régimen de excepción, el caso de El Salvador. Y tienen una cárcel donde los van a confinar para el resto de su vida. Pero es que a los que van a confinar son de los peores criminales que pudo tener ese país. 400 años de pena, 200 años, 150 años. ¿Usted cree que son blancas palomas? No, cometieron errores. Sí, el Estado posiblemente también falló. Por supuesto que falló. Pero entonces nosotros, ¿por qué no vemos los ejemplos y por qué seguimos con esa arrogancia tan terrible de pensar que todavía somos lo mejorcito de Centroamérica? No, olvidémonos de ese cuento, porque ya hay que actuar. Y lo que está pasando es que nadie, bueno, no diría que nadie, pero el esfuerzo que se tiene que hacer tiene que ser mayor, tiene que ser, pero mire, de una manera coordinado y dejarnos de pleitos, porque los pleitos no nos conducen a nada, nos conducen solamente a que el divide y vencerás no puede ser una premisa para la lucha contra el narcotráfico y contra las bandas organizadas de este país. Divide y vencerás es una mediocridad. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo y trabajar, porque lo único que tenemos y lo que vamos a heredarle a nuestros hijos y lo que tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, quien usted quiera, es este pedazo de tierra y no lo podemos entregar de la manera que está este país moviéndose, tomado por el crimen. No, de ninguna manera. Eso sería ser un mediocre completo. Pensar que no podemos dar la lucha. Somos más los buenos que los malos. Y estamos aquí para defender este país. Y eso debería ser el norte para todos. Vamos de inmediato con Roger. Vamos a hacer un adelanto rapidísimo, don Roger, pero es que es lo que yo digo, la impunidad en este país es una cosa terrible, Roger. Así es, Douglas, usted ha escuchado hablar del cloruro de potasio. Bueno, y si no lo tiene muy claro, este es el medicamento que se utiliza para la pena de muerte en los Estados Unidos. Y este es parte de los medicamentos que se robaba este enfermero del Hospital Calderón Guardia, que aún sigue trabajando 2 años después de que se le comprobara el robo de este y otros medicamentos. Pero más adelante, Douglas, vamos a ampliar acerca de este tema que sin duda alguna es una muestra más de la falta de mano dura que pues estamos necesitando
y tanto en nuestro país con respecto a muchas situaciones que obviamente nos tienen a todos, como se dice popularmente, con el pelo parado. Pero más adelante vamos a ampliar acerca de esto para que todos los amigos televidentes tengan muy claro este panorama, Douglas. Gracias, Roger. Y también hoy vamos a hablarles, usted sabe que a lo largo de esta semana hemos presentado las historias de violencia obstétrica de miles de mujeres que están denunciando esto, y vamos a conocer un caso que realmente es bastante fuerte. Continuamos con más aquí en Central Noticias. Bueno, se armó un zafarrancho en el Congreso con la llegada de la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los diputados reaccionaron de la manera en que reaccionaron? ¿Qué dijo doña Marta en la comparecencia? Catherine Zúñiga tiene el reporte. Tras ausentarse a la primera solicitud de los diputados a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, asistió en audiencia este jueves. La razón de su convocatoria, según los legisladores, fue para conocer a detalle su posición con respecto al supuesto maquillaje de informes actuariales de la Caja y que habrían frenado el portafolio de obras urgentes, a lo que la jerarca respondió. Tema que está en sede jurisdiccional, está en el Ministerio Público. Este asunto se acumuló a uno que ya se había denunciado porque este tema ya había sido analizado en otra comisión de esta asamblea y por lo tanto me voy a acoger a mi derecho constitucional de abstenerme de declarar. Palabras fueron y vinieron para Esquivel y hasta entre los mismos diputados. Y una semana después el punto crítico de la Caja pasa a ser en el corto plazo 2026-2027. Algo nunca antes visto, ¿no? Vimos que se tiene el contenido suficiente para que el Ministerio Público y la Contraloría siga haciendo los análisis. Hagan las preguntas que quieran. Aquí nadie está diciendo que no las pueden hacer. Las que quieran, pero por favor dentro de un marco de respeto. Voy a decir al señor presidente que acaba de tratar a la ex ministra de Comunicación criminal confesa. ¿Qué mayor ofensa a una persona que eso? No ganamos ningún concurso de belleza, no se trata de rostros, se trata de actitudes. Les reitero, ustedes se ven muy mal, se ven muy feitos haciendo lo que acaban de hacer. Pero al final de la comparecencia lo que llamó la atención significativamente de la prensa fueron los empujones que venían por parte de agentes, en apariencia de la Unidad Especial de Intervención, mismos que responden a Presidencia. ¿Qué va a pasar con los porque no es funcionario de la Asamblea y que va a El que estuvieran funcionarios de un servicio de inteligencia de Presidencia escoltando a la presidenta de la Caja de una comisión molestó a los diputados. Es absolutamente ilegal, no pueden intervenir porque les corresponde la protección al presidente de la República y solamente en actividades o en amenazas de esa índole. Entonces, eso es muy lamentable y además ahora querer darle vuelta al asunto y decir que es que la prensa fue violenta cuando en realidad la prensa en ningún momento fue violenta. Puede usarse para casos de terrorismo y narcotráfico. Dicho esto, yo le pregunto al equipo de seguridad de la Asamblea Legislativa si había alguna alerta de terrorismo y narcotráfico en este edificio, en cuyo caso todos los diputados de la comisión y en general de la Asamblea tendrían que haber sido notificados. Por el momento no parece existir ninguna alerta de terrorismo y narcotráfico. Entonces la pregunta es, ¿por qué utilizaron a dos personas especializadas a las que se les paga para combatir el terrorismo como escoltas de Marta para empujar periodistas? No sé si es lo que dice la ley, no sé si ella lo pidió y consideraron necesario dárselo, no le puedo contestar eso. Sé que el Congreso de la República estaba perfectamente enterado, que venía con dos agentes, cómo se llamaban y su número de celular. Y la señora no quiere dar información, simplemente dice no quiere dar información y punto. Pero no puede venir a hacerse acompañar de un grupo prácticamente paramilitar. Es que no puede ser, en este país tenemos que empezar a poner orden y a parar esas situaciones de violencia y de agresividad del Ejecutivo. Ahora estos hechos se investigarán internamente en Asamblea Legislativa. Bueno, y yo sé que todos están pendientes del tema del agua y yo se los voy a decir en carne propia, porque ser tibaseño y tomar, bueno, me tomé un vaso con agua el primer día y yo dije, Dios mío, esto me sabe pura gasolina. Y casi me da el faracho, porque además yo soy hipocondriaco, ¿verdad? Entonces yo ya me sentía muy mal y de hecho me sigo sintiendo mal. Y de verdad que no es broma, no tomen agua.
porque sí está contaminada. Así lo dijo el AIA, hay presencia de hidrocarburos en el agua y está afectando, ustedes ya lo saben, a Tibás, Moravia, Guadalupe, San José y Montes de Oca. El AIA, eso sí, habilitó un canal de WhatsApp. Y mire, y me parece un relajo que 3 días después uno no tenga ni idea qué es lo que se está tomando. Porque la emergencia, como la han atendido, es de lo peor que yo he visto en gestión de una crisis de miles de personas que tienen agua, que están reportando que está contaminada y sencillamente hoy no ha pasado nada. Nada. Porque ¿qué vamos a tomar ahora que llegamos? ¿Con qué nos vamos a bañar? Si no se puede uno ni bañar. Entonces, a usted le puede faltar todo menos el agua. Hasta con la luz uno se la juega. Pero eso, que venga uno, fuera un poquito pasado de olor, porque no hay agua y fuera de broma, es en serio. ¡Qué mal manejo, por Dios! ¡Qué mal manejo! Se convocó conferencia de prensa este viernes porque entonces ahora sí, claro, se salió de las manos. Hasta el ministro del MOP, que ya tiene la rectoría, hasta el ministro de Obras Públicas y Transportes, se tiene que meter porque el AIA no ha sido capaz de gestionar una crisis como esta. Pues entonces, ¿para qué paga uno recibos si de por sí lo van a dejar 3 días sin saber qué es lo que tiene el agua? Pero nosotros, los tibaseños, los moravianos, los guadalupanos, que estamos poliendo el agua, que la estamos usando para bañarnos, pues sí, quedamos llevando todo el cuerpo lleno de ronchas. Porque ¿de qué va a hacer uno? Porque no le dicen a uno si tiene hidrocarburo o no. Lo que le llega a uno es un olor, pero nadie se lo confirma. Y yo creo que todos nos llevamos la pésima sorpresa de todo lo que ha pasado con respecto al agua contaminada. Y ahí estamos, sufriendo, porque ni modo. Ahora imagínense la gente que no le llega al agua. No, si es que a veces, de verdad, que uno tiene que respirar profundo. Ay, continuamos. Parece increíble, pero hay varios procedimientos contra esta persona y no parecen hacer nada. O sea, se archivan y se archivan y se archivan. Hay miles de procedimientos abiertos en este momento contra ese muchacho, Es muy peligroso y parece intocable. No sé si es que alguien lo resguarda o no, pero parece que es intocable. Bueno, y para relajitos, una muestra, un enfermero que además lo detienen por robo de medicamentos y sigue robando medicamentos en el Calderón Guardia. Pues que eso es un chiste. Adelante, Roger. Douglas, voy a hacerle una lista pequeña de lo que se llevaba este enfermero. Clonazepam, fentanilo, la famosa droga zombie, cloruro de potasio que se utiliza para la pena de muerte en Estados Unidos, así como clonazepam, un psicotrópico bastante restringido, podríamos decir. Y esta, farmacia que tenía este enfermero en su casa fue descubierta por el organismo de investigación judicial, fue detenido, fue pasado a la fiscalía. Sin embargo, 2 años después, casi 2 años, sigue trabajando en el Hospital Calderón Guardia. Los compañeros saben lo que hace, lo han denunciado de manera anónima porque tienen miedo, porque al parecer el sujeto es violento y ahí sigue trabajando. No hay ninguna medida en contra de esa persona y en el hospital simple y sencillamente dicen que no van a referirse al tema. ¿Por qué? Porque está en investigación. Pero veamos esa información que les preparamos. Este muchacho no debería ni siquiera estar trabajando en el hospital, ya que es un riesgo no solo para las muchachitas que llegan ahí, ¿verdad?, sino para toda la seguridad social. Fue a finales del 2022 cuando el organismo de investigación judicial realizó el allanamiento en la vivienda de un enfermero del Hospital Calderón Guardia por sustraer medicamentos de este centro médico. El hombre de apellidos Monge Segura tenía toda una farmacia en su casa. En la acción policial lograron encontrar fentanilo, clonazepam, morfina, cloruro de potasio y medicamentos para anestesiar. Imagínense qué tan restringidos son estos medicamentos que el cloruro de potasio es lo que utilizan en los Estados Unidos para aplicar la pena de muerte. O por ejemplo, el fentanilo es una potente droga que es altamente adictiva. Así ha quedado de manifiesto en los Estados Unidos, donde miles de personas usan esta sustancia. Pero más de 2 años después pareciera que no ha pasado nada con este sujeto. Así lo dan a conocer funcionarios de este centro médico.
Parece increíble, pero hay varios procedimientos contra esta persona y no parecen hacer nada. O sea, se archivan y se archivan y se archivan. Hay miles de procedimientos abiertos en este momento contra ese muchacho y parece intocable. No sé si es que alguien lo resguarda o no, pero parece que es intocable. Este es el caso de una mujer que por cuestiones de seguridad llamaremos Ángela. Ella asegura que este sentimiento de impotencia es debido a que, a pesar de las denuncias interpuestas en contra de Monge, sigue en su puesto de trabajo. ¿Cómo es posible que alguien que sustrae millones de colones en medicamentos siga trabajando como si nada hubiera pasado y ejerciendo todavía su profesión? Una profesión en la cual no es competente, ya que éticamente él no es competente para ese puesto. Según cuenta esta mujer, este enfermero sustrae los medicamentos utilizando el nombre de pacientes que ni siquiera saben de la existencia de estos. Él los sustrae como si nada, o sea, sacando pastillas y medicamentos a nombre de usuarios, ¿verdad? No es que hasta a nombre propio, sino que a nombre de usuarios, robándose a poquitos. Me parece súper peligroso. Y es que este hombre es violento, por lo que las denuncias se hacen de manera anónima para evitar repercusiones. Varias compañeras que se han manifestado, pero obviamente me incluyo mi persona, lo hacemos en anónimo por el peligro que es este muchacho. O sea, porque él amenaza a sus víctimas con el mismo medicamento que sustrae. Entonces es muy peligroso exponerse. Y esta no es la primera vez que sucede un caso de estos en el Hospital Calderón Guardia, ya que en el 2016 un auxiliar de enfermería de apellidos Jiménez fue detenido por una situación similar. Sin embargo, 7 meses después de suspensión, volvió a su cargo. Sí, me parece inaudito que el órgano judicial no haya hecho nada, que todavía él esté ahí trabajando. O sea, estamos en riesgo constante con él siendo funcionario de la institución. Central Noticias realizó la consulta al centro médico y por medio de un mensaje de la oficina de prensa se nos comunicó que ya habían aplicado los protocolos y que no se referirían más al caso por encontrarse en investigación. Bien, aquí dentro de lo más preocupante de esta situación es que son situaciones reincidentes, podríamos decir, que se están presentando en el Hospital Calderón Guardia con respecto al robo de los medicamentos, y pareciera que las autoridades pues no han hecho nada. Estos funcionarios que se ha comprobado se han llevado medicamentos del centro médico, pues siguen trabajando. Entonces habrá que esperar si el Ministerio Público, que en este momento se encuentra en la recabación de pruebas para llevar un proceso judicial contra este enfermero de apellido Monge, habrá que ver si pues habrá algún resultado positivo, porque es poco entendible que seamos tan suaves en cuanto a este tipo de delitos que son muy peligrosos. Por lo pronto, esta es la información que tenemos desde el centro de San José, aquí en el Poder Judicial. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para Central Noticias. Hacemos una pausa breve, pero volvemos con historias de violencia obstétrica. No se pueden perder este testimonio. Somos Central Noticias, aquí por OPA Canal 38. Gracias por continuar informándose con Central Noticias. Y por cierto, no se nos puede ir la Expo Construcción, porque todo el mundo está pensando que compro la casita, que qué plan. Bueno, vea los planes que tiene el INBU y toda la oferta. Si usted está pensando en un crédito para comprar la casa de sus sueños, le tenemos buenas noticias. El INBU tiene a su disposición 2 tipos de financiamientos, los cuales presentan este año en la Expo Construcción. Así es, el sistema de ahorro y préstamo tiene 69 años de existir y gracias a él le hemos dado más de 36,000 viviendas en todo Costa Rica. Es un sistema en el que usted primero ahorra, son de 2 etapas. La primera etapa es ahorro y la segunda etapa es el préstamo. Uno ahorra entre un 25 a un 35% y el INBU le presta el resto. Sistema de ahorro y préstamo. Tenemos 6 tipos de planes, son los planes cortos, medianos y largos. ¿Qué significa esto? Pues que en un plan corto usted va mucho más rápido a realizar toda esta etapa de ahorro y a tener su préstamo. Y en uno más largo, pues duras 10 años ahorrando y después tener el préstamo. Usted se estará preguntando cuáles son los requisitos y cuáles son las finalidades a disfrutar. Tome nota.
Es facilísimo, nada más se tiene que tener dos requisitos. El primero es tener más de 18 años y el segundo es tener esa capacidad y esas ganas de ahorrar. Las finalidades del INPU son muy variadas. Es para compra de casa, puede ser una compra de una casa nueva, o si pasan por un barrio y les gusta una casa que está, digamos, usada, también podemos comprarla, o un apartamento. Tenemos la finalidad de compra y construcción, podemos comprar un lote y construir la casa que deseamos. También si mejoras y reparaciones, si ya tuviéramos la casa. Y lo más importante es que si están con otra entidad financiera y quieren pasar su hipoteca, pueden hacerlo con el INPU. No solo podrá hacer su sueño realidad, también mientras lo hace tendrá beneficios que le dará tranquilidad. Las líneas de financiamiento del INPU tienen un valor agregado importantísimo, que es la seguridad y la tranquilidad que le damos a nuestros clientes, porque desde el día 1 hasta el último día de pagar su préstamo, usted sabe cuánto va a pagar sin sorpresas y sin estrés, porque nuestras tasas son fijas y nuestras cuotas también, porque nos importan los presupuestos familiares. El INPU cuenta con un abanico de opciones que se adaptan a sus necesidades, como lo puede ser el Crediinfo. Crediinfo es una línea relativamente joven que tiene el INPU, que es sin necesidad de ahorro. Es un crédito directo, así que si usted ya vio esa casa que le gustó o ese lote donde quiere construir, es la línea para usted, es para personas asalariadas y no asalariadas que van a comprar su primera vivienda. Pero también si usted ya compró su primera vivienda y quiere trasladar su préstamo para el INPU, puede hacerlo. Crediinfo es una línea que abre una vez al año, la abrimos, la inauguramos en Expo Construcción y dura durante todo el año. Eso sí, hasta agotar existencias, es decir, una vez que se agote el presupuesto, pues abriremos la línea hasta el próximo año. Ya sabe, la casa de sus sueños puede estar más cerca de lo que imagina. Visite la Expo Construcción hasta el 28 de enero o bien ingrese a info.go.cr. Para ellos, mi parto fue como despezar un chancho. Esta es la historia de Heidi Hernández y Jeffrey Muñoz, un matrimonio que esperaban con mucha alegría el nacimiento de sus trillizos, pero que murieron tiempo después. Karen Jiménez tiene el reporte sobre el calvario de nacer. Después de 10 años de anhelar tener hijos, una pareja de esposos recibe la noticia de que no va a tener uno, sino 3 hijos. Sin embargo, esa felicidad se les derrumbó al llegar al hospital a las 28 semanas de embarazo. Me dijeron, sus hijos ya fallecieron. Y lo que no los deja estar en paz a estos padres es el trato que recibieron con sus trillizos. Fue la parte más difícil porque yo tenía mucho miedo, porque también perdí a mis hijos y iba a perder a mi esposa. Tenía mucho miedo. Mi esposa no tenía cama, la pusieron en una cama a la par de neonatos, donde los niños lloraban. Y el mayor sufrimiento y que nunca van a olvidar es la manera en que les entregaron a sus bebés. Y cuando me entregan los niños nunca se me olvida que estaba yo en la morgue y mis niños me los trajeron en la mesa como paletas, congelados. Así, se caían. Carne congelada. A carne congelada. Y me ayudaron a quitarle el hielo, le quité el hielo y estaban totalmente desfigurados. Y se le cayó uno al muchacho cuando te lo llevaba. Sí, a un muchacho se le resbaló uno. Estaban totalmente cosidos. Y yo dije, ¿pero por qué los cosen? ¿Por qué no me dijeron nada a mí? ¿Por qué les cosieron la cabecita? ¿Por qué les cosieron todo el cuerpo? Saber o haberme dado cuenta que por lo menos les hubieran dado una incubadora o le hubieran dado calor humano mientras mamá no estaba, porque a mí no me dieron la oportunidad de despedirme de ellos como me hubiera gustado. Que ya dejen esa palabra duele, productos. O sea, mi esposa no es una fábrica, mi esposa no es una fábrica de maquila ni nada. Sabes, ¿por qué usan esa palabra? El 100% de las mujeres en momentos de su parto han tenido algún tipo de violencia obstétrica. Terminamos estudiando carreras que nos generen dinero y no por lo que sentamos pasión.
La violencia obstétrica lamentablemente es una realidad en muchos hospitales y clínicas en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que en Costa Rica no está tipificada como un delito y eso quiere decir que deja de una u otra manera a los procesos de capacitación, de sensibilización. Humanizar a su personal médico, que si no lo humaniza y no se dan cuenta que siguen tratando con personas, les da igual si es un perro, un gato o una persona, les va a dar igual, exactamente igual. Ante esto, ¿qué otras medidas toman las autoridades? Ya remitimos a presidencia, en los próximos días estaremos firmando el decreto para la declaratoria del día para la erradicación de la violencia obstétrica en Costa Rica, impulsando acciones concretas para el compromiso institucional, para esos procesos de concientización y sensibilización, para esas acciones que buscamos generar algo más concreto para la atención inmediata. Está fallando al no enseñarles a sus colaboradores cuáles son los debidos procesos en caso de un parto prematuro, en caso de un parto complicado, cuáles son, qué hay que hacer, si el hospital cuenta o no con la unidad de neonatología. Expertos coinciden en que se necesita sensibilización en torno al tema y además la falta de formación en el modelo de atención al parto. Nos tenemos que ir, que la pase muy bien.